Hola, hola, ¿cómo me les va, mi gente linda? Qué gusto volverlos a ver por aquí en Mejor Hablemos con Magdalena. Es un gusto inmenso poder trabajar con ustedes esta nueva clase. Los conectores, ¿cómo les fue? Genial, ¿cierto? Fácil. ¿Los identificaron? ¿En su discurso los usaron? ¿Se dieron cuenta cómo da fluidez? ¿Se dan cuenta incluso cómo eleva el discurso? Pues de eso se trata. Entonces, el día de hoy, como la clase pasada me di cuenta que había mucha distribución, que de tiempo, que de orden, que de causa, que de efecto, que de adversidad, entonces, para el día de hoy vamos a hablar de conectores, pero los vamos a clasificar en tres aspectos no más. Esta propuesta es de Fernando Ávila, español correcto para Dummies, y dice que se pueden agrupar en tres. Esos tres son conectores que cuando yo los uso me da la sensación de que aumento las características de la información, ya sean positivas o negativas. El otro grupo es el de los conectores negativos, o sea que la idea segunda le contrarresta eh, la información o el sentido de la información a la idea primera. Y el tercer grupo es el grupo de la igualdad. Entonces vamos a trabajar desde el texto científico, vamos a sacar textos literalmente de algunos libros donde encontramos esta clase de conectores y terminamos con una actividad desde lo cotidiano. Esta es la propuesta de Rafael Ávila, donde agrupa todos los conectores básicamente en tres. El grupo de los positivos, de los negativos y los de igualdad. Si vemos aquí en la cajita, lo que nos propone él es que todos los conectores pueden servir para estas tres situaciones. El de signo positivo aumenta el sentido de la primera idea. Y aquí están todos los conectores que ya habíamos visto. Así, asimismo, además, en esta línea igualmente también y otros. En el signo negativo, los de signo negativo que contrarresta un poco, contrasta el sentido de la idea primera, pues está sin embargo, no obstante, pero, aunque. Y los de igualdad que básicamente mantienen el sentido de la primera idea, por lo tanto, por esto, o sea, en consecuencia, y no hay ninguna novedad allí. La intención es básicamente evitar tanta clasificación y jerarquización como se hizo el video anterior. ¿Qué se quiso hacer en esta oportunidad? Que pudiéramos visualizar los conectores o el uso de conectores desde textos editados por personas y escritos por personas pues muy reconocidas. Venimos ahora con el texto de Germán Castro Caicedo, El hueco, que es muy conocido por todos, y dice así, abro comillas, era un indocumentado y no podía salir fácilmente, de manera que cuando consiguió los documentos para hacerlo, era tarde. Cierro comillas, textualmente. En la misma obra vamos a mirar el uso del conector entonces. Y dice, abro comillas, yo creo que la mayoría nunca consigue el dinero que soñaron. Entonces se sienten perdedores. Y una última idea que encontramos en el libro de Joseph Joliver de Formar niños productores de texto, que usa el conector además. Abro comillas, es conveniente permitir focalizar su atención sobre los diferentes planos. Además, la capacidad de aislar variables de los objetos forma parte de las competencias que debe conquistar cada niño. En cuanto a los negativos, lo mismo. Sacamos textos literales de libros referenciados aquí al inicio, como es el caso La felicidad en esta vida del Papa Francisco, donde nos dice y nos deja ver el uso del conector sin embargo. Y dice, no somos capaces de asegurarnos por nosotros mismos la felicidad y la vida eterna. Sin embargo, es precisamente en la experiencia de nuestros límites y de nuestra pobreza donde el Espíritu nos conforta. Aquí vemos el uso del no obstante y dice el texto así. Bantivelli adoptó el estilo ornamental que estaba en boga en el siglo XVIII. No obstante, la tradición dice que el vasto claustro Cartujo se debe totalmente a Miguel Ángel, sacado del texto de la biografía de Miguel Ángel de grandes protagonistas de la humanidad.
Y Casani, en su libro de Escribir el Escribir, usa el conector en cambio en la siguiente aseveración. Abro comillas, los niños aprenden las reglas gramaticales conscientemente y cuando escriben las aplican con lentitud. En cambio, los adultos las utilizan inconscientemente, automática y rápidamente. Vemos cómo es de fácil encontrar conectores en los textos. En cualquier hoja que usted abra encontrará mínimo uno. Y para los de igualdad que propone Rafael Ávila, entonces dice un texto que encontramos en la editorial del 2019 de Actualidad Tolimense, un periódico regional, dice, las críticas de sus detractores fueron implacables. Luego es comprensible la reacción del señor gobernador. Aquí utilizamos el luego. María Teresa Serafini en el texto Cómo redactar un tema nos deja ver cómo utiliza el o sea en la siguiente idea. En este caso es posible describir el dominio semántico al que se refiere el texto, o sea, el conjunto de los conocimientos necesarios para su comprensión. Y en la misma obra citada de María Teresa Serafini tenemos otro uso de otro conector, por tanto, en la siguiente idea, así es como el ordenador se programa. Por tanto, comprenda las exigencias coherentes con ese fin. Igual, el texto queda un poco descontextualizado, pues porque lo saco de manera abrupta, donde lo encuentro y todo el texto como tal, pues no se logra dimensionar. Y dos últimas actividades muy sencillas y es atrevernos a cambiar el conector. Entonces aquí venimos de los textos editados de personas supremamente muy aquilatadas desde la teoría y vamos a textos supremamente cotidianos donde hacemos uso de los conectores en el mismo sentido. En la otra oración utilizamos en otras palabras, en la tercera utilizamos o lo que es lo mismo, y en la cuarta oración utilizamos el o sea. En verde hay unos conectores que son factibles de utilizar para cambiarlos por los que ya están subrayados en rojo. Es una actividad muy bonita y es una actividad muy fácil, y entre paréntesis les pongo una ayudita que es para que tengan en cuenta que se refiere a igualdad, a explicación, a énfasis. Y en la última actividad, entonces ya no es cambiar el conector, sino es ponerlo como tal. Entonces va el enunciado y está la rayita en rojo para que de los conectores que están en verde, ustedes seleccionen con base en el sentido y en la coherencia cuál podría ser el conector que acude a la idea que se propone en estas frases. También hay una ayudita entre los paréntesis de causa-efecto, énfasis, adversidad, causa-efecto el último, para que hagamos la práctica. Muy bien, ¿se dieron cuenta lo fácil que es? Listo. ¿Cuál fue el ejercicio? Diferente al anterior. ¿Por qué? Porque partimos del texto editado, o sea, de libros, y después nos vamos a la actividad cotidiana. Ahí les dejo tarea, 2 ejercicios chiquiticos, donde nos va a dar mucho gusto poder encontrar el conector que me permite unir las dos ideas de manera coherente para extraer la información correspondiente. Y quería solamente era verificar nuevamente desde la cotidianidad que la teoría que nos dan realmente está aquí a flor de piel, está a nuestro alcance, está a mano, y que nosotros como hablantes coherentes que somos, logramos hacer uso de todos esos recursos que nos garantizan hacer un texto escrito de manera clara y coherente. Entonces nos veremos la próxima semana. Suscríbanse, mejor hablemos con Magdalena, y que suene la campanita y un like. Chao.